Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Damos gracias a Dios por permitirnos este momento de poder transmitir este estudio que le hemos llamado Homilética Transformadora, que tiene que ver con el arte de predicar con poder y también con propósito. Permítanme presentarme, soy el pastor Pedro Pablo Hernández y quiero compartir con ustedes que tienen deseo de poder compartir la palabra de Dios, pero que a veces no saben cómo estructurar el cómo usted poder compartir el mensaje que Dios ha puesto en sus vidas, en su mente, en su corazón. Entonces lo que vamos a ver ahora es una clase que nos va a ayudar a poder entender de dónde nosotros sacamos el mensaje, cuál es el mensaje que tenemos que predicar, a quién vamos a predicar, cómo elaboramos el mensaje para que las personas lo puedan entender y también lo puedan aplicar en sus vidas. Entonces para ello vamos a orar para que Dios nos dirija en todo lo que es este estudio de homilética, que está pensado para aquellas personas que quieren compartir el Evangelio, que quieren compartir la palabra de Dios, pero que no han tenido la oportunidad de poder estudiar en algún instituto, un seminario, una clase de homilética. Entonces lo vamos a hacer en una forma simple, que podamos entender los pasos y esperamos que al final de todo este estudio, que son 6 clases, usted pueda preparar sus propios bosquejos y también pueda estudiar cada texto y poder sacar lo que Dios quiere que usted pueda compartir con los demás. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús queremos darte gracias por permitirnos el poder compartir en este momento este estudio que espero sea de mucha ayuda para cada uno de aquellos que quieren aprender cómo elaborar un mensaje bíblico y poder compartirlo al prójimo. Gracias te damos por todo, oramos en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, eh, lo que vemos acá en el título es la homilética, ¿no? Y para ello vamos a conocer cuáles van a ser los 6 cursos que vamos a estar estudiando. Acá usted lo puede ver. El primer curso que vamos a ver hoy día es Fundamentos de la Predicación Bíblica. Luego el otro curso que vamos a estar viendo es Estructura y Desarrollo del Sermón. El tercer tema que vamos a desarrollar tiene que ver con la interpretación bíblica y la aplicación en la predicación. También el cuarto tema, el predicador y su llamado, la ética y la espiritualidad. En el quinto tema son 5 técnicas de comunicación y oratoria para la predicación, que también vamos a desarrollar. Y finalmente, quiero compartir tal vez la introducción solamente a lo que es el uso de recursos digitales en la homilética moderna. O sea, todos estos temas lo vamos a conocer y usted paso a paso puede ir haciendo las consultas en los comentarios, puede dejar las consultas para poder en la siguiente clase compartir la respuesta tal vez a sus inquietudes. Muy bien, vamos a iniciar. Aquí hay 6 puntos que cada uno de nosotros debe tener claro, que son los fundamentos de la predicación bíblica. ¿Y por qué esto tenemos que tener claro? Porque justamente es lo que nosotros vamos a fundamentar todo lo que tiene que ver con la predicación, con lo que tiene que ver con de dónde usted va a sacar la enseñanza, dónde usted va a fundamentar todo aquello que usted va a compartir con las personas. Entonces, lo primero que podemos ver acá en cuanto a estos 6 pilares, el primero es la escritura. Y en este tema yo quisiera que eh, piense usted, cuando usted ha escuchado predicaciones, enseñanzas, mensajes, eh, ¿cuánto de porcentaje de la palabra de Dios tiene esa prédica? Tal vez puede ser un 80% que está todo fundamentado en la palabra de Dios, pero a veces puede ser un 50% o tal vez un texto
que se usó para hacer la introducción y luego de ahí ya no se utilizó nada más de escritura, solamente experiencias, historias. Entonces, la centralidad, el centro de nuestro mensaje tiene que estar fundamentado justamente en la escritura, en la palabra de Dios. Entonces, todo lo que usted quiera compartir, mientras más bíblico sea, mejor va a ser el resultado que usted puede esperar. Entonces, la fuente donde usted va a sacar la enseñanza tiene que ser de la palabra de Dios. Puede utilizar otros recursos, pero lo más importante es la palabra de Dios, porque es esa palabra la que nunca va a volver vacía. En segundo lugar, usted puede hablar de muchos temas, pero nunca debe dejar de hablar de Jesucristo. O sea, Cristo debe ser la que usted tiene que resaltar en la predicación, ¿ya? O sea, todo lo que usted hable de la palabra de Dios tiene que llevar a Jesucristo como la única esperanza de las personas, como la única opción, no hay otra. Entonces, su mensaje tiene que hablar de Jesucristo. O sea, si usted habla un tema y no habla de Jesucristo, entonces es un tema, pero no está hablando del personaje principal del cual nosotros, los predicadores o los que compartimos la palabra de Dios, tenemos que hablar. Toda la Biblia gira en torno a Jesucristo. Él es el centro del mensaje. Otro pilar importante es lo que se conoce como la exégesis. Y la exégesis es el estudio, ¿cierto? Que usted va a tener que desarrollar, pero con mucho detalle, cada una de las palabras del texto que usted va a analizar. Entonces la exégesis es el estudio cuidadoso del significado original que usted va a encontrar en la palabra de Dios, en el texto que usted escoge para predicar. Si está en el Antiguo Testamento, va a tener que conocer un poco de hebreo. Hoy en día, y eso lo vamos a ver en las clases de casi final, hay muchos recursos. O sea, ahorita toditos tenemos muchos recursos para poder facilitarnos en lo que es el estudio de la palabra de Dios. Ya usted puede encontrar en internet o en su mismo celular aplicaciones que te pueden ayudar a entender textos en hebreo, que usted busca la palabra, el texto bíblico y luego que se lo analice en hebreo y usted va a ir conociendo los textos, el significado que tiene en el hebreo, si es Antiguo Testamento. Y si es en el Nuevo Testamento, tenemos el griego, que también tenemos las herramientas para poder entender, aunque usted de repente no ha estudiado griego, pero le voy a enseñar cómo puede utilizar las herramientas donde usted busca la palabra y luego en el mismo aplicación usted va a encontrar el significado. Es como un diccionario, solo que como es en otro idioma, aparentemente pareciera un poco complicado, pero la tecnología nos ha facilitado y podemos aprovechar esos recursos que hoy en día hay para el caso de griego, para el caso de hebreo. Entonces, la exégesis implica conocer todos esos detalles, ¿no? O sea, el texto hay que analizarlo palabra por palabra, el contexto, en qué época se escribió, a quién estaba dirigido, bueno, eso lo vamos a ver en detalle. Otro pilar importante dentro de lo que es el fundamento de la predicación bíblica es la aplicación. A veces usted escucha mensajes, se habla bonito, se dice un montón de cosas, pero no hay una aplicación. O sea, ¿para qué estoy escuchando? Ya fue bonita la historia, pero ¿cómo eso yo lo aplico a mi vida? Entonces, cuando usted prepare un tema, tiene que llevar un desafío a la persona que escucha, ¿no? Si es un mensaje evangelístico, entonces tiene que hacer un llamado evangelístico para que la persona pueda tomar una decisión qué es lo que va a hacer con su vida, ¿no? Si es algo que tiene que ver con un acto de obediencia o con tal vez un estilo de vida no adecuado y el mensaje le está llevando a que debe vivir conforme a los planes de Dios, la voluntad de Dios, entonces tiene que hacer un llamado para que la persona pueda aplicar ese mensaje en su vida, ya sea aceptando el desafío que se le está planteando o simplemente tomar la decisión de querer cambiar y hacer las cosas conforme a la palabra de Dios. Entonces, la aplicación son pasos prácticos para que la persona que está escuchando pueda poner en práctica la palabra de Dios.
En quinto lugar, y esto es algo que todo predicador, sea nuevito, una persona que recién está comenzando o una persona que tiene experiencia, tenemos que depender del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo nos va a ayudar a entender la palabra de Dios, nos va a ayudar a recordar las palabras que Jesús dijo. También el Espíritu Santo nos va a la persona que escuche el mensaje, si es palabra de Dios que usted está predicando, entonces el Espíritu Santo lo que va a hacer es convencer de justicia, de juicio, de pecado al oyente, si es un inconverso. Ahora, si es un creyente y usted está dando un tema de edificación o un tema que ayude a los cristianos a vivir mejor la vida cristiana, entonces de igual manera el Espíritu Santo va a hacerle recordar las enseñanzas que usted ha predicado, que son referentes a la palabra de Dios, y entonces esa palabra, como dice, nunca va a volver vacía, porque el Espíritu Santo se va a encargar de ayudar a entender el mensaje que se ha predicado. Entonces tenemos que depender del Espíritu Santo en lo que tiene que ver con la prédica, ¿no? Entonces la dependencia del Espíritu Santo es el poder de Dios obrando a través de la predicación que usted ha dado, tomando esa palabra de Dios en la persona que la escucha. El Espíritu Santo va a hacer la obra de transformación. Es el poder de Dios actuando en el creyente como también en el incrédulo o el pecador que no se ha arrepentido para que pueda tomar una decisión conforme a los planes de Dios. Y el sexto pilar, en cuanto a los fundamentos de la predicación bíblica, tiene que ver con la integridad. Eh, a veces nosotros, por ejemplo, yo pongo este ejemplo de cuántas veces usted le ha preguntado al médico que lo atiende cuál es su vida privada. ¿Alguna vez le ha preguntado al médico si roba, si es alcohólico, si es ladrón, si engaña a su pareja? Si, ¿usted alguna vez ha preguntado acerca de la integridad de un médico cuando usted se va a atender? Creo que ninguno hacemos eso. Vamos y dejamos que la persona, en este caso un médico, nos atienda, pero no cuestionamos su integridad. En el caso de los predicadores, eh, también la gente va a escucharnos, pero el mensaje va a tener respaldo también con el estilo de vida que nosotros como predicadores llevamos. O sea, si mi vida es una vida desordenada, no va a respaldar el mensaje de la palabra de Dios. Ahora, eso no quiere decir de que si yo no estoy haciendo las cosas bien, yo tenga que dejar de predicar aquellos mensajes que me confrontarían. No. O sea, si yo estoy haciendo algo mal y yo voy a predicar un tema del perdón y no estoy perdonando, entonces tengo que arreglar ese tema, ¿no? Y para poder predicar con autoridad. Entonces la integridad tiene que ver con la vida del predicador. ¿Ya? O sea, el predicador debe reflejar el mensaje que va a dar también, o sea, tiene que ir acorde con lo que está enseñando. Bueno, estos son los 6 pilares: la escritura, Cristo, la exégesis o el análisis del texto, la aplicación del mensaje, el poder del Espíritu Santo actuando y la integridad del exponente o el predicador. Entonces, esto es como recordando, ¿no? La escritura es el centro de la palabra de Dios, donde usted va a sacar el mensaje, de donde usted va a tomar un texto, un párrafo, un capítulo, un libro, ya sea el Antiguo o Nuevo Testamento, para poder, primero que Dios nos habla a nosotros, qué es lo que Dios quiere a través de ese mensaje, luego prepararlo para presentarlo a los oyentes, ¿no? Dijimos que Cristo debe ser el centro del mensaje, ¿ya? O sea, todo mensaje que nosotros prediquemos, tenemos que en algún momento hacer un llamado, ¿no? a una confrontación entre Cristo y el oyente para que tome una decisión. También dijimos que la exégesis es importante, el análisis de cada uno de los versículos que analizamos, del capítulo, el texto, etcétera. Y también la aplicación. Cada vez que usted prepare un tema, siempre tiene que tener una aplicación al final. ¿Qué es lo que la persona tiene que hacer ahora? ¿Y qué es lo que tiene que dejar de hacer si el mensaje tiene que ver con corrección u otras cosas, ¿no? Dependencia del Espíritu Santo
en todo momento. Desde el momento en que usted se prepara preparar el mensaje, del momento en que usted predica el mensaje y del momento en que usted entregó el mensaje, depender, y esto es importante. Recuerde que usted solamente está llamado a predicar la palabra de Dios. ¿Quién se va a encargar del cambio, de la transformación? Es el Espíritu Santo en las otras personas. Usted cumple con predicar la palabra y el Espíritu Santo se encarga de hacer lo que le corresponde. ¿Okay? A veces nosotros queremos forzar y eso hay que tener cuidado. El Espíritu Santo no puede hacer la obra sin ningún, ¿qué le podría decir? Como una artimaña que a veces nosotros utilizamos, ¿no? Por ejemplo, ahora vamos a hacer el llamado y colocamos una música para tocar las emociones del oyente. Y eso es muy común hoy en día, ¿no? Colocar una música y cada vez más rápido, más fuerte, más volumen, cosa que afecta las emociones. Pero hay un peligro ahí. ¿Cuál es el peligro? Que usted cuando hace un llamado solamente apuntando a la emoción de la persona, como actuó emocionalmente, cuando ya deje de tener esa emoción, porque está preocupado de otra cosa, ya va a dejar de hacer lo que en ese momento decidió. Entonces hay que tener cuidado que puede caer a veces uno en lo que es una manipulación. ¿Ya? O sea, manipular a través de las emociones el poder lograr propósitos. Se logran muchas cosas. A través de la manipulación se puede conseguir muchas cosas, pero son momentáneas. Lo más eterno, lo más seguro es cuando usted predica la palabra y deja que el Espíritu Santo se encargue de hacer lo que tiene que hacer. Esas sí son decisiones con más convicción y ya no son tanto emotivas. Entonces, mejor es depender del Espíritu Santo. Muy bien. Ahí están entonces estos 6 pilares que nosotros debemos tener presentes. Ahora, otro tema que es muy importante, perdón, que es muy importante, tiene que ver con la predicación bíblica. Entonces, aquí tenemos 4 puntos con respecto a la predicación bíblica. El primero, si nosotros quisiéramos hacer una definición, hay muchas definiciones en los libros de homilética que usted analice, va a encontrar, casi todos apuntan a lo mismo, pero va a tener diferentes versiones, ¿no? Pero podemos decir, para el caso del estudio nuestro, que la predicación es el acto sagrado mediante el cual la palabra de Dios es proclamada al pueblo de Dios. O sea, el primer propósito es predicar, en este caso, a los hijos de Dios. Pero también, cuando hacemos nosotros un mensaje evangelístico, ese va dirigido a las personas que no son cristianas. Entonces, el mensaje tiene que ser preparado para las personas que no son cristianas, para que puedan tomar una decisión, ya dejar las cosas del mundo para poder dedicarse a las cosas de Dios. En este caso, sí es un mensaje evangelístico para que la persona pueda ser rescatada de las tinieblas y pueda venir a la luz admirable y seguir los caminos de Dios. Entonces, la predicación es ese acto sagrado mediante el cual la palabra de Dios es proclamada, es predicada, es exhortada, es dirigida a las personas, en este caso el pueblo de Dios, si usted predica a la iglesia, o si es al mundo a través de un mensaje evangelístico o otros mensajes, ¿no? También, en segundo lugar, y esto téngalo presente, cuando hablamos de la predicación bíblica, no es simplemente un discurso sobre temas religiosos, ¿ya? O sea, a veces nosotros preparamos un tema y podemos contar historia, y historias son historias. O de repente usted puede contar un testimonio de un personaje bíblico, es un testimonio, ¿ya? Pero una predicación bíblica, recuerde que tiene que centralizar en la persona de Jesucristo. Puede tocar un tema de consejería, de matrimonial, son temas, pero el mensaje que nosotros debemos tener presente siempre en todo, o sea, si usted toma un tema de matrimonio, tiene que ver cómo Cristo actúa en medio del matrimonio. ¿Cuál es el papel que Cristo va a jugar dentro de lo que es el matrimonio? Entonces, la predicación bíblica no son solamente son discursos, ¿ya? De eso hay muchos discursos religiosos, bastantes, ¿ya? Ahora,
la exposición fiel de las escrituras, y esto téngalo también presente. ¿Ya? Lo que estamos haciendo prácticamente es un pequeño resumen de lo que usted más adelante va a estudiar. El material le voy a dejar para que usted lo pueda descargar, para que pueda profundizar, ¿no? Cuando usted prepara un texto, un mensaje, siempre tiene que tener un propósito, un objetivo. En este caso, que la gente pueda conocer las escrituras, que la gente pueda entender la escritura, que las personas puedan obedecer. Entonces, usted tiene que tener claro eso, con ese propósito se ha escrito la palabra de Dios, ¿no? Perdón, acá dice en 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. ¿Ya? Entonces, el mensaje, cuando usted lo está compartiendo, tiene que de alguna manera lograr estos propósitos, ¿no? Que la gente conozca, entienda, obedezca la voluntad de Dios. Hay quien entonces, para que usted lo pueda recordar, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Muy bien, acá tiene otro tema que con calma, ¿cierto? Lo podemos desarrollar. Esto téngalo siempre presente. Todos estos gráficos que le estoy mostrando es para que usted pueda con más facilidad recordar los estudios que estamos haciendo. ¿Ya? Por ejemplo, la palabra de Dios como fuente de vida y transformación. No, no olvides de dónde estás sacando tu información. O sea, la palabra de Dios es la clave. Predica la palabra. Mientras más palabra de Dios tiene tu predicación, mucho mejor. Hay personas que son especialistas en seleccionar textos y poder preparar un tema y casi llegan al 70-80% de pura Biblia, ¿no? Pero también es bueno, como le digo, poner una ilustración, pero fundamento, palabra de Dios. Ahora, perdón, en estos textos que están acá, en primera de Juan, perdón, en Juan 1:1, texto conocido por muchos, ¿no? Dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Bueno, ah, nosotros me recuerdo que estábamos en el seminario y nos hicieron una pregunta con respecto a este texto, ¿no? O sea, cuando lo leemos por primera vez, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. eh, hay palabras que a veces nosotros las entendemos, pero en nuestro contexto, el verbo, un verbo ya puede ser una acción, ¿no? Pero aquí, para poder entender, y es por eso que es importante el exégesis, es que usted pueda acudir en este caso, diccionario en griego, ¿no? Para saber a qué se está refiriendo, por ejemplo, en el principio del verbo. Entonces, si usted tiene un diccionario en griego, tiene una Biblia, hay Biblias en griego, pero que también viene con su explicación en español. También hay aplicaciones que les voy a explicar más adelante, esas aplicaciones, donde aparece el texto y usted, por ejemplo, coloca el mouse por ejemplo, en el verbo, la palabra verbo, y le va a salir la explicación en el griego y luego le va a salir la explicación en español, qué significa, ¿no? Entonces, en el original, ahí dice, cuando dice en el principio era el verbo, en el original griego dice era el logos. Y logo también hace referencia a la palabra. Logo, palabra. Y la palabra también hace referencia a una acción. Verbo es una acción. ¿Ya? Ahora, ese verbo en el versículo 14 dice que se convierte, ¿no? Dice, y aquel verbo dice fue hecho carne y, ¿a quién hace referencia cuando habla de ese verbo?
se convierte en carne, no se hace carne. O sea, hace referencia a la persona de Jesucristo. Entonces, el verbo se refiere a Jesucristo, que es la palabra, y ese mensaje es lo que usted tiene que tener presente siempre. O sea, en la palabra de Dios, Jesucristo, Dios, en la persona de Jesucristo, viene para cumplir un propósito. ¿Ya? Y ese propósito lo vamos a ir viendo en el transcurso de este estudio. Entonces, Jesucristo es muy importante porque es el mensaje que toda la Biblia apunta hacia él. Ahora, en Hebreos capítulo 4, versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Bueno, en este versículo que encontramos acá nosotros, eh, es otro tema que tiene que ver con la palabra. También la palabra, no solamente es una palabra que usted la dice, sino que esa palabra no vuelve vacía. El mensaje que usted predique, si es Biblia, no vuelve vacío. Va a cumplir el propósito. Y no solamente va ¿cómo se llama?, a afectar nuestra manera de pensar, sino que también va a tocar hasta lo más profundo de nuestro ser. Entonces, por eso es que es muy importante el propósito de la palabra de Dios, porque va a hacer lo que tiene que hacer. Va a cumplir ese propósito. Muy bien. El tema se llama homilética transformadora porque si usted predica la palabra de Dios es la que va a transformar al oyente, a la persona que está escuchando. Muy bien. Luego tenemos Romanos 10:17, un texto que es muy conocido. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Otro tema que tiene que ver con la palabra, con la fe. Ahora, ¿cómo la gente va a tener fe mientras se predique la palabra? Si usted quiere que una persona pueda comenzar a tener fe, predíquele de Biblia, hable de Biblia. Porque si usted habla, por ejemplo, de una silla y la silla tiene 4 patitas y la silla fue hecha de madera y si usted se sienta no se va a caer, la gente va a desarrollar un tipo de fe, pero solamente no es una fe salvadora. Es una fe puesta en una silla que al sentarse le va a soportar, ¿no?, su peso, qué sé yo. Pero la fe que realmente salva es la fe que está fundamentada en la palabra de Dios. Entonces, por eso que la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Mientras más palabra predique, más va a desarrollar la fe de los oyentes. Muy bien. Ahora, en cuanto a los fundamentos teológicos, bueno, la teología cristiana sostiene que la Biblia es la palabra inspirada de Dios, revelada para la salvación y la santificación de las personas, ¿no? Entonces, este tema es bueno que usted, si puede profundizar en la escritura, conocer, eh, eso lo vamos a ver más adelante, las 5 solas, pero una de las 5 solas es la sola escritura. Y esta doctrina enseña que la centralidad de todo nuestro mensaje, toda nuestra autoridad que nos va a respaldar en el mensaje es la palabra de Dios. O sea, si usted va a predicar un tema, ¿quién va a respaldar lo que tú dices? La palabra de Dios. Siempre que use la palabra de Dios. Si no usa la palabra de Dios, entonces va a tener otros fundamentos, ¿no?, que pueden ser arqueológicos, científicos, históricos. ¿Y quién te va a respaldar? Son la historia o la ciencia, ¿no? Pero en este caso, un mensaje bíblico, el que te va a respaldar es la Biblia. Entonces, usted tiene que ser lo que más pueda, ¿cierto?, fundamentado, basado en la escritura. Ahora, con respecto a la sola escritura, ya lo hemos dicho acá, en cuanto a 1 Corintios 10:31,
Dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y esto es importante también. Eso más adelante lo podemos profundizar si hay tal vez alguna duda. Pero todo lo que nosotros hacemos, y recuerde que usted es el predicador o el que va a exponer la palabra, todo lo que usted hace tiene que ir con un propósito. La escritura dice que toda la vida debe estar con un propósito, en este caso, para la gloria de Dios. O sea, todas las cosas que nosotros hacemos, todo lo que usted haga, el propósito es glorificar a Dios. El mensaje que usted entregue es para que la persona que escuche pueda producir cambio en su vida de tal manera que pueda glorificar a Dios. ¿Ya? Eh, bueno, eso creo que más adelante lo vamos a poder desarrollar un poco mejor, ¿no? Pero todo gira en torno a la gloria de Dios, todas las cosas que nosotros hacemos. Hay otro texto que encontramos en Apocalipsis capítulo 4 versículo 11, dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces, todo lo que usted predique, todo lo que usted hace, todo lo que nosotros enseñamos, al final es para la gloria de Dios. Hay muchas personas que predican, pero no predican tanto para la gloria de Dios, sino predican para su nombre, para que fulano de tal y su nombre aparezca ahí en los titulares, ¿no? Pero nosotros no nos afanemos en que nuestro nombre sea el nombre, sino más bien que el nombre de Cristo sea glorificado y exaltado en todo. O sea, toda la gloria y toda la honra para Él. Me recuerdo que un pastor nos enseñaba y nos decía en el seminario, decía, eh, cuando usted predique, cuando usted escuche los aplausos y cuando usted escuche, ah, qué bien que el pastor ha predicado, qué bien que el hermano ha enseñado, qué bien, qué bien, qué bien. Bueno, él nos decía, todos esos parabienes es como si fuera una flor. Si hay un aplauso es como una flor. Si hay un pastor, te felicito, hermano, te felicito, otra flor. Y todas esas flores vienen a ser un ramillete. Y ese ramillete no es para usted. Ese ramillete decir, Señor, esto te pertenece a ti. Para ti sea toda la honra, toda la gloria. Y nosotros solamente somos tus servidores. Entonces, todo es para la gloria de Dios. Eh, bueno, en el Salmo 150, si usted ya lo ha leído, lo conoce, todo el Salmo es una invitación a que alabemos a Dios, que glorifiquemos a Dios. Todo es para la gloria de Dios. Que Dios, que Dios nos dé ese privilegio, ¿no? De que poder predicar, pero que al final puedan decir, oh, esa persona hablaba de Jesucristo, exaltaba a Jesucristo, más que hablen de nosotros, ¿no? Si no recibes aplauso, no importa, tú estás predicando para la gloria de Dios. Si te critican, no importa, porque tú estás predicando para la gloria de Dios. Si hay personas que rinden sus vidas para servir al Señor, gloria a Dios, para la gloria de Dios. Todo es para la gloria de Dios. Entonces, la proclamación de la palabra de Dios, la salvación por gracia y la adoración a Dios son elementos centrales de la fe cristiana. Voy a volver a repetir. La proclamación de la palabra de Dios, la salvación por gracia y la adoración a Dios son elementos centrales de la fe cristiana. ¿Dónde está arraigado todo aquello? ¿De dónde está su fuente? ¿De dónde se toma toda esta información? De las escrituras. Ahí nosotros podemos ir desarrollando, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con la reflexión teológica que nosotros preparamos para compartir a los demás. Muy bien, creo que hasta aquí hemos definido un poco lo que es la centralidad, el fundamento de dónde está nuestro mensaje, a quién estamos dirigiendo el mensaje y al final quién se está llevando toda la honra y toda la gloria. Bueno, quiero tal vez un poco para ir conociendo este tema de las cinco solas.
Una vez publiqué en Facebook acerca de las cinco solas y me preguntaron qué son las cinco solas. Bueno, vamos a conocerlas, ¿no? Eh, las cinco solas, cada una de ellas tiene un propósito, ¿no? Por ejemplo, sola gratia, la sola gracia. O sea, el mensaje, y esto lo vamos a llevar al tema de la predicación, el mensaje tiene que hablar acerca de la gracia de Dios. Si usted ha analizado los mensajes que se predican, hubo un tiempo que todo era condenación. Yo me recuerdo las prédicas que escuchaba en la radio, en la televisión, se veía, todo era condena, 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 condena. Después vino un tiempo que todo era profecías bíblicas, y todo era profecías, profecías, profecías. Y así. Después entró un tiempo de la adoración y todo era adoración, adoración. O sea, como que ha ido, cada época ha tenido un énfasis las predicaciones que han ido dándose, ¿no? Pero en la predicación usted tiene que tener presente la gracia de Dios. La gracia es un regalo no merecido. O sea, Dios te ama no porque nosotros tengamos un mérito para que Dios nos ame, es que es su misericordia que Él tiene, es que nos ama. Nosotros no lo merecemos, pero Dios nos ama. Entonces la gracia de Dios es muy importante cuando usted predica, predicar con gracia también. Saber que ese pecador, por muy pecador que sea, pero Jesús murió por ese pecador. Entonces en vez de nosotros mandarlo al infierno, mejor prediquémoslo, prediquémosle para sacarlo del camino donde está, para que venga a los caminos de Dios. Ahora, solo fe, ¿ya? O sola fide, ¿no? La sola fe. La fe también es muy importante, ¿no? Tener presente lo que es la fe. Ahora, solo Cristo, ya lo hemos dicho, el mensaje principal es Cristo. Solo Escritura tiene que ver solo la palabra de Dios en la fuente de nuestra inspiración o motivación para predicar el mensaje. Y finalmente, sólido gloria, solo a Dios la gloria. Entonces, si nosotros analizamos este primero, solo la escritura, esto refuerza que la palabra que exponemos es la palabra de Dios y no opiniones humanas, ¿ya? O sea, es muy importante que usted tenga presente cuando está predicando, no solamente sean sus pensamientos, no solamente sea eh, la historia que está pasando en tal lugar, no. Puede ser una ilustración, sí, tú puedes tomar una ilustración, pero no debe ser la ilustración el centro. La palabra de Dios debe ser el centro del mensaje, ¿no? Entonces, este principio subraya que la Biblia es la única autoridad, ¿ya? O sea, cuando habla de la sola escritura, la Biblia es la única autoridad infalible para la fe, ¿ya? O sea, la fe viene por el oír la palabra de Dios y también para la práctica. O sea, si yo quiero vivir una vida que le agrade a Dios, tengo que conocer a través de la Biblia qué es lo que yo tengo que hacer para poder vivir conforme a la voluntad de Dios. Entonces, cuando usted expone la palabra de Dios, esta palabra eterna, que nunca vuelve vacía, nos estamos basando exclusivamente en la revelación que Dios ha puesto, ¿cierto? A través de estos hombres que escribieron el mensaje, que es como si Dios mismo estuviera escribiendo lo que usted tiene hoy en día, como es la palabra de Dios en la Biblia. Es Dios hablándote su pensamiento, sus deseos, sus anhelos para cada uno de los que nosotros vamos a predicar o el oyente, ¿cierto?, que va a escuchar el mensaje. Entonces nosotros nos basamos exclusivamente en esta revelación para poder leerla y también para poder asegurar el fundamento del mensaje que estamos predicando. Es decir, que sea, porque la Biblia es fiel y es verdadera, así también el mensaje que sea fiel y verdadero el que estamos predicando. Luego tenemos sola fide o sola la fe. Ahora, la fe es el medio por el cual recibimos la gracia salvadora de Dios. Y esta fe es dada por Dios. O sea, la justificación se recibe únicamente a través de la fe puesta en la persona de Jesucristo. Esto es tan profundo porque mire,
todas las personas dicen, cuando se les pregunta a la persona, ¿te cree en Dios? Sí, yo creo en Dios. ¿Tú crees que Jesús te puede salvar? Algunos dicen sí, otros no saben. Pero el tema es cuando a un creyente, a un cristiano, a un hijo de Dios se le pregunta, ¿tú crees en Jesús? Sí. Si te mueres hoy, ¿te vas con el Señor? O sea, tú primero le preguntas, ¿estás seguro de tu salvación? Sí. Y si mueres ahora, ¿te vas con Jesús? Dudan. ¿Y por qué dudan? Entonces ahí es responsabilidad del predicador cómo enseña la palabra de Dios. Entonces este tema me gustaría desarrollarlo más adelante con más detalles. En Facebook yo he publicado algunos temas acerca de la salvación y por qué el cristiano duda de su salvación. No le voy a decir ahora, pero es un tema que lo vamos a desarrollar más adelante, ¿no? Entonces, la fe es el medio por el cual recibimos la gracia salvadora de Dios y esta fe es dada por Dios. Luego tenemos la escritura, solo Cristo. Ahora, en cuanto a Cristo, Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres, entre Dios y la humanidad, entre Dios y su creación, ¿ya? El único camino a la salvación es Jesucristo, no hay otro. Cuando usted predique, proclame, hable de Jesucristo, porque Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, Él es el mensaje, Él es la esperanza. Todo el Padre lo puso en su Hijo Jesucristo. Entonces, al proclamar a Cristo, estamos nosotros reconociendo que solo a través de Él podemos experimentar la vida eterna, la salvación, o si estamos acá en la vida, en la tierra, la santidad. Todo nosotros a través de la persona de Jesucristo podemos obtener la reconciliación, la justificación, la salvación, la santidad. Bueno, es un tema para desarrollar con profundidad. Entonces, el centro de todo el mensaje es la persona y la obra de Jesucristo, el dador de la esperanza. Ahora, solo la gracia. Esto permite reconocer que todo lo bueno que hay y que se hace es por la gracia de Dios. Todo es por la gracia de Dios. Cuando hablamos de la gracia de Dios, la salvación es un regalo inmerecido. ¿Ya? No lo merecemos, pero a Dios le ha placido darte la oportunidad para ser salvo. Es concedido por su gracia soberana. La salvación, como digo, Dios ha decidido que podamos nosotros tener la oportunidad de ser salvos. En otras palabras dice, Dios no quiere que ninguno se pierda, que todos vengan al conocimiento de la verdad. ¿Ya? Entonces, al reconocer que la vida eterna y la transformación son producto de la gracia divina, entonces nuestro mensaje tiene que enfatizar que no hay mérito humano para que nosotros podamos ser salvos. No hay capacidad humana en la cual nosotros podamos producir cambios necesarios que podrían, entre comillas, yo podría decir, bueno, Dios, yo me he portado bien, tengo derecho a ser salvo. No hay mérito humano, no hay esfuerzo humano. Al contrario, la Biblia dice que todas nuestras obras son como trapos de inmundicia, en Isaías 64. Muy bien, entonces esto permite reconocer que todo lo bueno que hay y que se hace es por gracia de Dios. Si usted es bueno, es por la gracia de Dios. No se gloríe porque algunos, por ejemplo, una vez escuché a un predicador y él dijo, no, yo nunca he mirado a una mujer, nunca he hecho, nunca. Y si yo he hecho algo que Dios me mande un rayo y me mate, y estaba delante de todo un público hablando. Yo pienso que eso se llama soberbia por un lado y por el otro lado misericordia que Dios tuvo de esa persona. ¿Quién puede decir yo no he fallado delante de Dios? Todos hemos fallado. Entonces, la gracia de Dios es un favor que nosotros no lo merecemos, pero que Dios le ha placido darnos, ya sea la salvación, es un regalo que viene de parte de Dios. Muy bien. Y por último, todo es para la gloria de Dios, ¿ya?
sea, este principio asegura que el propósito final de nuestra proclamación es la glorificación de Dios. Todo es para la gloria de Dios. Toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza pertenecen únicamente a Dios. Al reconocer su soberanía y su gracia salvadora, dirigimos toda la adoración a Él, reconociendo que Él es la fuente y Él es el destino de todas las cosas. Todo es para la gloria de Dios. Muy bien, creo que ya estamos llegando al término de este estudio. Eh, a modo de conclusión, ¿qué se nos queda en la mente? Cristo es el centro de nuestro mensaje. Cristo como centro del mensaje. Segundo, hemos dicho también la importancia de una exégesis, o sea, un análisis del texto que estamos o vamos a analizar. Ahí vamos a ver las herramientas, cómo vamos a hacer para poder hacer un análisis de un texto bíblico, ¿ya? Pero vaya aprendiendo esta palabrita, exégesis, ¿ya? También la importancia de la aplicación. Acuérdese, cada vez que te haga un mensaje, siempre tiene que al final darle una aplicación. ¿Para qué sirve o qué tengo que hacer o qué debe hacer la persona que ha escuchado? No te olvides de la importancia del Espíritu Santo. Él es fundamental desde el momento que tú te preparas para la predicación. Acuérdate que el Espíritu Santo te va a mostrar si tú estás predicando en la iglesia o en un grupo de jóvenes o damas. El Espíritu Santo te va a estar mostrando la necesidad que se está dando en el grupo, ya sean los jóvenes o los niños o los matrimonios o la iglesia. El Espíritu Santo te va a ir mostrando, mira, este problema hay, este conflicto se está dando. Entonces, cuando tú vas viendo esas necesidades, entonces en oración le vas a pedir a Dios que te hable a través de la palabra, que el Espíritu Santo te guíe para poder buscar el tema y poder entonces preparar un tema que ayude para solucionar un problema puntual que se está dando en ese momento. Si hay conflicto, si hay de repente problemas dentro de los matrimonios, entonces hay temas que están en la palabra de Dios que ayudan a solucionar esos problemas familiares. Muy bien, entonces esto es muy importante tenerlo presente, la importancia del Espíritu Santo en la prédica, en la persona que predica y en la persona que escucha el mensaje, cómo el Espíritu Santo va convenciendo. Y por último, la integridad del predicador. Pues si usted quiere predicar, no solamente predique con la boca, o sea, perdón, con mensaje hablado, también predique, como alguien dijo, tu cuerpo predica en silencio, tu vida predica en silencio. En otras palabras, es el lenguaje no verbal. El mensaje verbal es lo que tú hablas y predicas. El no verbal es tu estilo de vida, tu testimonio, lo- lo- los gestos. Tú dices que amas, pero miras para el lado, ¿no? O sea, cada acción que nosotros hacemos y que no las hablamos, pero las hacemos, también está hablando a la persona. Entonces, si tú dices que amas, también que lo expreses. Muy bien, creo que hasta aquí vamos con este tema. El próximo tema lo daremos el miércoles. Ah, esto le voy a ir pasando la voz en Facebook para que usted pueda entonces continuar con la segunda parte del tema de homilética. Vamos a orar. Padre, te adoramos, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos da de poder haber tenido este tiempo de poder conocer esta introducción a lo que es la homilética, la importancia de poder nosotros prepararnos para poder entregar el mensaje que tú quieres que los oyentes puedan escuchar. Háblanos, guíanos, motívanos, desafíanos y que cada vez podamos hacer las cosas mejores para que las personas que escuchen tu palabra puedan escuchar tu palabra, no mis pensamientos, sino que sea tu palabra, tu mensaje, el que podamos predicar, exaltar a Jesucristo y lo más importante, que toda la honra y toda la gloria sean para ti. Gracias te damos, amado Dios, en todo te agradecemos y úsenos
Úsanos para tu gloria, amado Dios, y bendice a cada uno de mis hermanos que escuchen este mensaje, este estudio, que les pueda ayudar para que también puedan preparar mensajes y puedan compartirlo. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes y será hasta el miércoles.